En este video vamos a comenzar con un repaso de la clasificación de triángulos. Vamos a ver primero la clasificación por sus lados. Un triángulo es equilátero cuando tiene sus tres lados iguales. Esta característica también se lleva a los ángulos, que también van a ser iguales. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados de la misma longitud y estos dos lados son de distinta longitud que el tercero. Tienen los ángulos opuestos a los lados iguales de la misma amplitud. El triángulo escaleno, que tiene sus tres lados desiguales. Tanto los ángulos como los lados no tiene pares ni de lados ni de ángulos iguales. La clasificación con respecto a los ángulos: comenzamos con un triángulo acutángulo, donde los tres ángulos son menores que 90 grados. El triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo mayor que 90 grados y solo uno, porque es la única forma de que se pueda formar el triángulo. Si tuviera dos ángulos obtusos, no se formaría el triángulo. Y por último, el triángulo rectángulo, donde tiene un ángulo recto. En este caso, el triángulo rectángulo es rectángulo en B, en el vértice B. En base a esta clasificación, vamos a empezar a construir distintos tipos de triángulos. Por ejemplo, comenzamos con un triángulo dado la medida de sus tres lados. Normalmente es lo que más conocemos, construir un triángulo dado sus tres lados. Comenzamos trazando una recta de referencia. Y un punto donde va a comenzar uno de los lados. Podemos transportar, en este caso, por ejemplo, la medida del lado C, que es el mayor. Por una cuestión de comodidad nada más, hay que transportar el que se necesite. Transportamos la medida de C a partir de esa marca que hicimos en el segmento. Este es el segmento C, lado C. Los extremos del segmento van a determinar dos vértices del triángulo. Si en el comienzo del segmento nosotros designamos el vértice A, el lado opuesto debe ser el lado A. Y si acá designamos en el extremo derecho el lado B, el vértice B, perdón, a partir de el vértice A va a estar el lado B. Entonces, vamos a darles nombres A, B. A partir de B vamos a marcar el lado A. Haciendo centro en B. Trasladamos un arco con la medida del lado A. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el lado B. A partir del vértice A vamos a trazar un arco que corte al anterior con la medida del lado B. Entonces, en esa intersección
vamos a tener el vértice C. Uniendo los vértices, vamos a determinar el triángulo donde este es el lado A, este es el lado B, y vemos que el lado C es opuesto al vértice C, el lado A es opuesto al vértice A y el lado B es opuesto al vértice B. Esa es la forma de darle nombre a sus partes. Ahora vamos a ver otra posibilidad, que es construir un triángulo dado dos de sus lados y el ángulo comprendido. En este caso tenemos los lados A y B y el ángulo comprendido es el C. Siempre comenzamos con una recta de referencia. Y en este caso vamos a marcar un punto que va a ser nuestro vértice C. Y ahí vamos a trasladar el ángulo. Donde tenemos el ángulo dibujado, vamos a trazar un arco haciendo centro en el vértice. Marcamos un arco con la misma medida, hacemos centro en la recta de referencia y trazamos el mismo arco. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar la medida de la cuerda y trasladarla. A partir de la intersección de la recta con el arco, trasladamos la cuerda. Trazamos una recta o una semirrecta que une esos dos puntos. Y lo único que queda por hacer es definir si el lado A lo vamos a hacer sobre la recta de referencia o sobre la otra recta. Y transportar la medida de los lados. Vamos a transportar el segmento A, el lado A partir del vértice sobre la recta de referencia. Y el lado B sobre el lado del ángulo que marcamos, que transportamos. Entonces, si este es el lado A, este va a ser el vértice A, y si este es el lado B, este va a ser el vértice B. Los unimos y obtenemos el triángulo ABC, que cumple con las condiciones iniciales de tener un lado de longitud A, otro lado de longitud B y el ángulo comprendido de amplitud C. En el caso siguiente vamos a ver la construcción de un triángulo a partir de la medida de uno de sus lados y los ángulos que están en sus extremos. Comenzamos trazando una recta de referencia
y uno de los puntos o vértices para comenzar. A partir de ese punto vamos a transportar el lado A. Así tenemos marcado sobre la recta de referencia el lado A. Ahora hay que transportar cada uno de los ángulos en los extremos de A. Como en el caso anterior, trazamos un arco y lo mismo hacemos en los extremos del segmento o del lado. Ahora solo falta definir cuál va a ser el vértice A y cuál el vértice B para ubicarlos. Vamos a hacer, por ejemplo, el vértice B de este lado y el vértice A de este. Perdón, el vértice C. Transportamos la cuerda del vértice C y la cuerda del ángulo B sobre el otro. Ahora trazamos por esos puntos los lados que faltan. Y así obtenemos el vértice A y queda formado el triángulo ABC. Además de la medida de sus lados o de la amplitud de los ángulos, también hay otras medidas que se pueden tomar en la construcción de los triángulos. Por ejemplo, la altura. La altura está definida por un segmento que es perpendicular al lado y pasa por el vértice opuesto. O sea, trazamos una perpendicular al lado BC que pase por el vértice A. De esta manera trazamos un segmento que es la altura del vértice A. Y a pesar de familiarizarnos con la altura como la distancia que va desde la base hasta el vértice opuesto, no siempre es así, porque todos los vértices tienen una altura. En el mismo triángulo, en la misma posición, podemos considerar la altura de C o la altura de B.
Independientemente de la posición que tengan o que ocupen en la hoja, no siempre la altura se mide hacia la parte superior. Altura, hay que aclarar, altura de qué vértice estamos hablando para poder interpretarlo bien. En este caso, marcamos la altura de A, pero existen dos más, la altura de B y la altura de C. Otro segmento que también se puede medir, y es una característica en los triángulos, es la mediana. La mediana se halla desde el punto medio de un lado hasta el vértice opuesto. Vamos a hacer la mediana de A también. Vamos a trazar primero el mismo procedimiento que utilizamos para hacer la mediatriz. Lo vamos a usar para hallar el punto medio. Trazamos un arco por encima y por debajo del segmento, haciendo centro en C. Y ahora, haciendo centro en B, lo cortamos. Si unimos como si estuviéramos a punto de trazar la mediatriz y solamente marcamos el punto donde esa mediatriz cortaría al lado BC, obtenemos el punto medio del lado A. La distancia entre el punto medio del lado A y el vértice A se lo llama mediana de A. Como en el caso anterior, que hablábamos de la altura, en este caso la mediana no es la única mediana. Hay una mediana para el vértice A, una mediana para el vértice B y una mediana para el vértice C. En todos los casos la construcción es la misma. Es el segmento que va desde el punto medio del lado hasta el vértice opuesto. Lo que vamos a hacer ahora, en triángulos separados, vamos a construir las distintas rectas características para hallar puntos especiales en el triángulo. Ahora vamos a ver algunos puntos característicos de los triángulos a partir de lo que construimos anteriormente. En este caso vamos a trazar las mediatrices de los lados. Trazamos la mediatriz del lado A. La mediatriz del lado C.
y la mediatriz del lado B. Estas tres rectas tienen su intersección en el punto llamado circuncentro. Y se lo llama circuncentro, ¿por qué? Porque es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices. Si nosotros hacemos centro en ese punto, y si la construcción está bien hecha, trazamos una circunferencia y esta tiene que pasar por los tres vértices del triángulo. De esa manera tenemos el primer punto característico de los triángulos, que es el circuncentro. Ahora vamos a pasar a trazar las bisectrices de los ángulos interiores del triángulo. Comenzamos trazando un arco en cada vértice, haciendo centro en cada vértice, que corte a ambos lados del triángulo. Después, a partir de esas intersecciones, vamos a marcar un punto que esté a la misma distancia de ambos lados. De esa manera trazamos las bisectrices. Y las bisectrices tienen como intersección el incentro. Este incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que los lados del triángulo van a ser tangentes a la circunferencia que vamos a construir ahora. Para saber el radio exacto, lo que vamos a hacer es buscar una perpendicular este es el punto a donde tenemos que marcar el radio, haciendo centro en el incentro.
con radio a ese punto que está perpendicular. Trazamos una circunferencia y esta tiene que ser tangente a los lados. Hay un pequeño error, pero bueno, es parte de la construcción con fibra. En la siguiente construcción vamos a trazar las alturas . Como dijimos hoy, las alturas corresponden cada una a un vértice distinto, no es una única altura. Y la altura es el segmento que va desde el lado opuesto en forma perpendicular hasta el vértice. En este caso, si trazamos una perpendicular a este lado, al trazarla no va a pasar por el punto B. Entonces lo que tenemos que hacer para que pase por el punto B es extender el lado y ahí sí poder trazar una perpendicular que pase por B. Sobre esa extensión trazamos la perpendicular y lo que vamos a hacer a esa perpendicular, extenderla. La altura del punto A tenemos que hacer lo mismo, extender el lado A para poder trazar la perpendicular. También la vamos a extender. Esta es entonces la altura de A y nos falta la altura de C. Y esta es la altura de C. La altura va desde el vértice hasta el pie de la perpendicular. El punto P, que es la intersección de las alturas, se llama ortocentro. Ahora vamos a trazar las medianas de un triángulo. Para trazar las medianas primero tenemos que hallar el punto medio de los tres lados.
hacemos el mismo procedimiento que para trazar la mediatriz, pero solamente vamos a marcar el punto medio. Este es el punto medio del lado A. El punto medio del lado B. Y el punto medio del lado C. Ahora trazamos las medianas, que va del vértice al punto medio del lado opuesto. La mediana de C. La mediana de A. Y la mediana de B. La unión de las medianas es el baricentro, o también llamado geocentro porque es el centro físico del triángulo, el punto de equilibrio. La intersección de las medianas divide a las otras medianas en tercios. El baricentro divide a la mediana en tercios. Desde el punto medio del lado hasta el baricentro es 1/3 de la mediana. Y desde el baricentro hasta el vértice son 2/3. Ahora vamos a construir las bisectrices de los ángulos exteriores. Para este caso, por el tamaño, vamos a tener que hacer solamente de un lado. Y ustedes podrán hacer, si toman la hoja apaisada, el de los otros dos lados que quedan. Lo primero que vamos a hacer es trazar las bisectrices de los ángulos exteriores.
La intersección de las bisectrices es el exincentro. Este exincentro es el centro de la circunferencia tangente a la prolongación de dos lados del triángulo y a uno de sus lados. Tomando la perpendicular para poder tomar el radio, este punto que está sobre la perpendicular nos va a indicar el radio de la circunferencia. Vamos a trazar esa circunferencia tangente. De esta manera podemos trazar la circunferencia tangente al lado A y la prolongación del lado B y C. De esta manera tenemos los 4 puntos característicos de los triángulos. Vamos a ver algunos ejemplos de construcciones de triángulos. En este caso vamos a construir un triángulo donde la altura del vértice A es de 4 centímetros, el lado A mide 6 centímetros y el lado C 5 centímetros. Entonces siempre empezamos con una recta de referencia. Y en este caso, para orientarnos mejor, como hablamos de vértices y lados, lo que tenemos que hacer es un dibujo, aunque sea a mano alzada, donde pongamos A, B y C, los vértices, y los nombres de los lados. De esta manera tenemos que ubicar siempre el lado y el vértice opuesto con el mismo nombre. De esa forma tenemos que identificar qué es lo que vamos a ubicar en la recta de referencia y qué es lo que va a quedar ubicado en otra posición. Como lo que necesitamos es la altura del vértice A, lo que deberíamos hacer es ubicar el lado A sobre la recta y trazar una paralela a 4 centímetros de distancia, que es donde vamos a ubicar el vértice A. De esta manera nos aseguramos que haya 4 centímetros entre la base y el vértice del que tenemos la altura como dato. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es trazar una perpendicular por ese punto para poder marcar los 4 centímetros. Marcamos 2 puntos cualquiera que estén a la misma distancia. Entonces por ahí va a pasar una perpendicular a la recta. Entonces sobre esta perpendicular vamos a marcar los 4 centímetros de la altura. A partir
del vértice del ángulo recto, marcamos los 4 centímetros. Por ahí va a pasar entonces nuestra paralela, que nos va a marcar el vértice a 4 centímetros. Entonces vamos a trazar la paralela. Trazamos un arco. Y esta medida la trasladamos sobre este arco. Y ahí tenemos los dos puntos por donde vamos a trazar la paralela a la recta R. Entonces ya tenemos marcada la altura y lo que nos falta es marcar los 6 centímetros del segmento que corresponde al lado A. Vamos a trabajar sobre el lado que no hicimos las paralelas y nos queda a partir de este punto, que podemos llamar B. Vamos a marcar el lado A. Entonces a partir de B vamos a hallar el lado A. Y este es el vértice C. Y sabemos que C mide 5 centímetros. Entonces trasladamos C a partir de ¿dónde? A partir de B. Porque C es el vértice opuesto al lado C. Entonces a partir de B, y acá hallamos la intersección con la paralela que está a 4 centímetros, pero no es la única opción, también tenemos esta opción. Entonces hay dos posibilidades en este caso de que haya un vértice A y un vértice A'. De esta manera se van a formar dos triángulos distintos. Yo los voy a trazar con distintos colores, manteniendo el segmento A. Podemos tener el triángulo ABC, o el triángulo A'BC. En este caso hay dos posibilidades de formar un triángulo que tenga una altura de 4 centímetros, un lado A de 6 centímetros y un lado C de 5 centímetros.
Ahora vamos a pasar a la construcción de otro triángulo. En este caso tenemos un triángulo que tiene una altura del vértice C de 5 centímetros, la mediana de C es de 6 centímetros y el ángulo B es de 60 grados. Entonces, como siempre, comenzamos con una recta de referencia. Y conocemos la altura y la mediana de C. Como la altura y la mediana son del ángulo C, el vértice C va a estar en la recta paralela que tracemos para determinar la altura. La mediana va a estar entre ese vértice C y el punto medio del lado C. Entonces el ángulo B va a estar sobre la recta R. Tenemos dos posibilidades: o comenzamos trazando el ángulo o comenzamos trazando la paralela. Yo voy a comenzar por la paralela. Ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. Trasladamos los 5 centímetros de la altura y a partir de ahí trazamos la paralela. Tomamos la medida de la cuerda y la trasladamos sobre la otra. Y ahí tenemos dos puntos para trazar la paralela. Ahora tenemos que trasladar el ángulo B. Para trasladarlo marcamos un arco vamos a utilizar este punto ya que estamos. Trazamos el mismo arco y transportamos la cuerda, que obviamente va a ser la misma porque es de 60 grados,
y por ahí vamos a trazar el lado. La intersección de este lado con la recta que contiene la altura nos va a dar el vértice C, y este va a ser el vértice B del ángulo de 60 grados. Ahora vamos a trazar la mediana. Tomamos la medida de los 6 centímetros de la mediana y haciendo centro en el vértice. Acuérdense que la mediana es la distancia que hay entre el vértice y el punto medio del lado opuesto, y vemos que este arco puede cortar a la recta R en 2 puntos, pero como sabemos que el ángulo es de 60 grados, solamente nos va a interesar este punto porque es ángulo interior de 60 grados. Entonces este es el punto medio del lado C. Si ese es el punto medio del lado C, para buscar el vértice A, tenemos que trasladar la distancia que hay entre el punto medio y el vértice B hacia el otro lado, y ahí tenemos el vértice A. Unimos el vértice A con el vértice C y tenemos el triángulo ABC de altura 5 centímetros del vértice C, de ángulo B 60 grados y mediana de C de 6 centímetros. Vamos a ver un último ejemplo. Donde tenemos que construir un triángulo donde el lado B mide 7 centímetros, la mediana de B 5 centímetros y el ángulo A 50 grados. Como siempre empezamos con una recta de referencia. Donde vamos a marcar un punto, y en este caso vamos a empezar trasladando el lado B. Ese es el lado B. Del que tenemos que conocer el punto medio, porque después tenemos que trazar la mediana. Entonces vamos a hallar el punto medio del lado B para ver a partir de qué lugar vamos a marcar la mediana. Hacemos el procedimiento para trazar la mediatriz. Seguramente me fui de la hoja. Vamos a correr así, entra dentro del cuadro. Después vuelvo.
Así hallamos el punto medio. Tenemos el punto medio de B. De esta manera, a partir de ahí podemos trasladar la mediana. Haciendo centro en M, vamos a trazar una semicircunferencia y sobre esa semicircunferencia tenemos que localizar el vértice B. Como dato tenemos que el ángulo A es de 50 grados. Entonces vamos a trazar el ángulo A sobre este extremo. Obviamente este va a ser nuestro vértice C. Trasladamos el ángulo como hicimos anteriormente. Marcamos un arco, haciendo centro en A. Trazamos el arco y transportamos la cuerda. Por ahí va a pasar nuestro lado C. Donde el lado C corta el arco de la mediana, vamos a obtener el vértice B. De esta manera unimos el vértice B con el vértice C y tenemos el triángulo ABC con el lado B de 7 centímetros, el ángulo A de 50 grados y la mediana de B de 5 centímetros. Y así vemos algunos de los ejemplos de las formas de construir el triángulo con distintas posibilidades de medida de lados, ángulos, medianas, alturas, y así se van conformando las distintas posibilidades.